Bien, ¿te parece que arranquemos, Pau? No sé si hay alguien más. Bueno, les contamos. La idea de la clase de hoy es, más allá de tener esto para charlar y evacuar dudas, que lo vamos a seguir haciendo en el encuentro, la idea es hacer un ejercicio que les va a servir para el trabajo práctico, ¿sí? Que es, vamos a ver un video y después vamos a disponernos a trabajar en grupitos, ¿sí? Así que no quiero spoilear nada, así que vamos directamente al video. Avísenme si se escucha, si se ve bien, por las dudas. I once said, everybody's a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid. Ladies and gentlemen of the jury, today on trial we have modern day schooling. Glad you could come. Not only does he make fish climb trees, but also makes them climb down and do a 10-mile run. Tell me, school, are you proud of the things you've done? Turning millions of people into robots, do you find that fun? Do you realize how many kids relate to that fish swimming upstream in class, never finding their gifts, thinking they are stupid, believing they are useless? Well, the time has come, no more excuses. I call school to the stand and accuse him of killing creativity, individuality, and being intellectually abusive. He's an ancient institution that has outlived his usage. So, Your Honor, this concludes my opening statement, and if I may present the evidence of my case, I will prove it. Proceed. Exhibit A. Here's a modern-day phone. Recognize it? Here's a phone from 150 years ago. Big difference, right? Stay with me. Here's a car from today, and here's a car from 150 years ago. Big difference, right? Well, get this. Here's a classroom of today, and here's a class we used 150 years ago. Now, ain't that a shame? In literally more than a century, nothing has changed. Yet you claim to prepare students for the future? But with evidence like that, I must ask, do you prepare students for the future or the past? I did a background check on you and let the record show that you were made to train people to work in factories, which explains why you put students in straight rows, nice and neat, tell them sit still, raise your hand if you want to speak, give them a short break to eat, and for 8 hours a day, tell them what to think. Oh, and make them compete to get an A letter which determines product quality, hence grade A of meat. I get it. Back then, times were different. We all have a past. I myself am no Gandhi. But today, we don't need to make robot zombies. The world has progressed. And now we need people who think creatively, innovatively, critically, independently, with the ability to connect. See, every scientist will tell you that no two brains are the same. And every parent with 2 or more children will confirm that claim. So please explain why you treat students like cookie cutter frames or snapback hats, giving them this one-size-fits-all crap. Watch your language. Sorry, Your Honor, but if a doctor prescribed the exact same medicine to all of his patients, the results will be tragic. So many people would get sick, yet when it comes to school, this is exactly what happens, this educational malpractice, where one teacher stands in front of 20 kids, each one having different strengths, different needs, different gifts, different dreams, and you teach the same thing the same way? That's horrific. Ladies and gentlemen, the defendant should not be acquitted. This may be one of the worst criminal offenses ever to be committed. And let's mention the way you treat your employees. Objection. Overruled. I want to hear this. It's a shame. I mean, teachers have the most important job on the planet, yet they're underpaid? No wonder so many students are short-changed. Let's be honest. Teachers should earn just as much as doctors, because a doctor can do heart surgery and save the life of a kid. But a great teacher can reach the heart of that kid and allow him to truly live. See, teachers are heroes that often get blamed, but they're not the problem. They work in a system without many options or rights. Curriculums are created by policymakers, most of which have never taught a day in their life. Just obsessed with standardized tests. They think bubbling in a multiple choice question will determine success. That's outlandish. In fact, these tests are too cruel to be used and should be abandoned, but don't take my word for it. Take Frederick J. Kelly, the man who invented standardized testing, who said, and I quote, "These tests are too cruel to be used and should be abandoned." Ladies and gentlemen of the jury, if we continue down this road, the results will be lethal. I don't have much faith in school, but I do have faith in people. And if we can customize healthcare, cars, and Facebook pages, then it is our duty to do the same for education, to upgrade and change and do away with school spirit, because that's useless.
unless we're working to bring the spirit out of each and every student. That should be our task. No more Common Core. Instead, let's reach the core of every heart in every class. Sure, math is important, but no more than art or dance. Let's give every gift an equal chance. I know this sounds like a dream, but countries like Finland are doing impressive things. They have shorter school days, teachers make a decent wage, homework is non-existent, and they focus on collaboration instead of competition. But here's the kicker, boys and girls. Their educational system outperforms every other country in the world. Other places like Singapore are succeeding rapidly. Schools like Montessori, programs like Khan Academy, there is no single solution. But let's get moving, because while students may be 20% of our population, they are 100% of our future. So let's attend to their dreams, and there's no telling what we can achieve. This is a world in which I believe, a world where fish are no longer forced to climb trees. I'll rest my case. Bueno, antes de que empecemos a trabajar con esto, la idea es dividirnos en grupos. Vamos a dividirnos en pequeños grupos ahora, si no extrañamos tanto el aula. Y la consigna de trabajo es que ustedes puedan dialogar en el grupo, o chatear a aquellos que no puedan por la cuestión del micrófono y demás, pero en el grupo lo que se tiene que dar la dinámica es de poder explicar un poco qué cosas están presentes o ausentes, ¿sí?, en este video, de acuerdo a las lecturas que fuimos haciendo. Las de la clase 3 o 4, pero también la de la 1 y la 2, ¿no? Como un ejercicio de relación, a ver qué categorías, qué autores que pueden ir viendo y trabajando aparecen más notablemente en este caso, ¿sí? Esa es la idea. Volvimos. Bueno, ¿cómo les fue? Bien. Charlamos sobre lo que vimos y lo que habíamos leído. Así que después nos dirán ustedes cuando podemos hablar. Arranquen nomás. Sí. Ah, Ya estamos justo en el como aula. somos, Estamos bueno, escribiendo somos- en el pizarrón. somos de distintas distintas épocas. A Ignacio lo vimos por chat porque no tenía cámara ni micrófono. Justo somos de distintas épocas de edad y pudimos hablar de nuestra propia experiencia. Y porque yo les decía que no estoy tan de acuerdo en que en 100 años la educación no cambió, porque sí cambió. Cambiaron las teorías y la aproximación al conocimiento fue distinta, por ir de mi época de estudiante a cómo se enseña en la actualidad. Teníamos un ejemplo de una de las chicas que contaba de su hija, y por ahí concluimos en que lo que la escuela no tiene que enseñar son los valores que tiene que enseñar la familia, pero sí enseñarles a frustrarse a los chicos, que continúen, que sean perseverantes, si les fue mal en un examen, volverlo varias veces, las oportunidades también, porque la sociedad cambió. Lo relacionábamos con los textos que leímos sobre la fragmentación social, que hace que por ahí haya tantos alumnos y alumnas que quedan excluidos. Por ahí se ve a la familia como un foco de preocupación, pero la familia hace lo que puede, hasta donde les dan sus posibilidades, y bueno, que la escuela tiene que brindarles para que puedan seguir estudiando, y que la entrada a la universidad es lo que te marca si realmente tuviste una buena base. Y a pesar de todo, ustedes pueden tener una mirada bastante individual sobre el alumno, es lo que vemos, porque hay un seguimiento que pueden hacer, y que a veces en la escuela secundaria no sea de esta manera, porque el profesor está apurado, porque el sistema agobia. Eso fue un poco lo que hablamos. Sí, y hay un vínculo con uno de los artículos de la parte teórica, que es de un autor que no recuerdo cuál, pero es un texto bastante católico, en el que se indica que los niños son como plantas que necesitan ser regadas con conocimiento. Entonces yo lo vinculé o sea, se me vino a la cabeza ese artículo, pero por el sentido de que
el hombre que estaba hablando planteaba que los niños y los adolescentes son el futuro. Entonces ahí está la importancia que se le da también a lo que uno aprende en la escuela para después estar preparado para el futuro. Y es como que sí se plantea que deben ser, o que deben tener el conocimiento necesario, pero quizás de una manera distinta a la tradicional. Porque también se debe dar lugar a lo que es el arte, la danza, más, por otro lado, no tan tradicional como lo eran las matemáticas y eso. Pero en ese sentido coincidimos, que la escuela cambió, que no es que está igual que antes. Porque antes, bueno, en un artículo también se mencionaba que había métodos de castigo para los alumnos y hoy en día no, esas cosas o esas cuestiones no existen. Creo que se hablaba de la escuela oriental, no sé si recuerdo bien. Pero bueno, nada, eso. Como que ha cambiado, pero en cierto punto es igual por el tema de que uno se siente en un pupitre y que escucha al docente que está adelante, pero hay otras cosas que fueron evolucionando. Sí, claro, yo creo que la sociedad también es la que ha cambiado. Tenemos que ir adaptándonos a nuevos métodos, como por ejemplo cuando salió el tema del celular. ¿El celular en clase o no en clase? ¿Lo dejamos en una cajita o lo utilizamos como una herramienta para que los chicos trabajen con actividades y lo usen? Entonces creo que también eso, que hay que ir adaptándose a estos nuevos métodos. El tema también de que algo mencionaba, y no veo el nombre, que hablabas recién, María Eugenia, de las escuelas, si te aceptan o no, vos manifestándote con tus ideologías, sea cual sea hoy en estos contextos o estos colectivos que hay en la actualidad. Entonces, ¿cómo reacciona la escuela ante eso? El cambio de look también de los adolescentes, antes tenías que llevar el guardapolvo abajo de la rodilla, y ahora por ahí las chicas pasaban la escuela de mi hijastra, iban con pupera y era un problema, que no podían ir con pupera y en el recreo estaban con pupera igual. Entonces, O sea, me creo ocurren los que... centros de estudiantes también, que antes no existían y que nunca se hubiera pensado Claro. que los estudiantes tuvieran los derechos dentro del colegio y que ellos mismos se eligieran y pudieran votar a ver quién es el representante. Y antes no había una comunicación tan directa entre los estudiantes y los directivos, porque directamente se hacía lo que los directivos querían y fin del asunto. En cambio, hoy en día hay colegios en los que hay centros de estudiantes que los estudiantes pueden proponer o algún curso o algún estilo de enseñanza distinto, o, bueno, depende del colegio, pero antes no existía, en ese sentido sí hay un cambio. Sí, quizás... Si bien... Sí, perdón, Ángela, ya te No, voy a contar una cosita y ya te dejo. Sí. Respecto a lo que comentaban las compañeras, ahí se te fue la pantalla. Ahí lo... Yo continúo. Pensar, que es interesante esto que nosotros vamos mencionando de los cambios que se dan en la escuela, también conviven con estos dispositivos que perviven de la pedagogía tradicional. Por eso, para recuperar un diálogo con los prácticos previos, nosotros vamos a ver estos cambios, pero también en función de las múltiples resistencias que se van a construir, cómo esta sociedad cambia, que decía Virginia, cómo tenemos también que prepararnos para otras demandas y otras realidades, otras resistencias también que están en juego, pero también pensar esto en función de que no hay no puede depender de la individualidad, que quizás es una de las cuestiones que vamos a trabajar del video. Está muy focalizado en la individualidad de los sujetos, o sea, habla de confío en el maestro, confío en los niños, no confío en la escuela. Bueno, ¿qué ocurre aún con la escuela como institución? Y también estas diferenciaciones que se hacen entre lo escolar y lo educativo. Creo que una de las cuestiones centrales que han estado mencionando todos, que es que hay una disputa del sentido de la educación. Por ejemplo, una persona se educa mejor por cómo está vestida o no. ¿Por qué esos dispositivos son asociados a la educación? ¿Qué ocurría con los elementos disciplinadores? ¿Cómo se empiezan a criticar? Y cómo algunos conviven con teorías que están más propias a las críticas o a las decoloniales. Esto un poco como para orientarnos y ver que pensemos en qué escuela o en qué
¿en qué teoría se podría ubicar la posición que tomaba este abogado en el video? Sí, nosotros lo que Perdón, pensamos... Estaba Ángela, y ahora te dejo a vos. Ah, sí, no, pero yo... Dale. No, pero era... cuando vi dispositivo pedagógico, por ahí digo, también cambió la relación con los contenidos, que tal vez, bueno, antes teníamos el maestro como jerarquía, que tenía el saber, y que por ahí ahora el profesor ya empieza desde, bueno, qué conocimiento tienen los alumnos, ya la aproximación al conocimiento cambió, por eso digo, no, en esto de que en 100 años la educación sí cambió. Pero como... Perdón. No sé. Como no, en una también que leímos en Tiramonti, toda esta diferencia que, ¿no? La modernidad, como la evolución de la escuela, de la modernidad a la actualidad, también relacionábamos con eso por la diversidad de escuelas que hay. Porque pues las escuelas no trabajan para la fragmentación social, vimos escuelas exclusivas, ¿no? Donde por ahí conviene que ciertos alumnos no estén, y eso lo conversamos un poquito por uno de los trabajos que hicimos. Bueno, nada más. Ahí me silencio. Sí, Emiliano. No, sí, nosotros también lo que habíamos charlado tenía que ir con esto último que decía Ángela, esta crítica que hace esta persona a lo que, si se quiere, es una mirada más tradicional, que a mí me hizo acordar al texto de Freire y esta idea de educación bancaria o concepción bancaria de la educación, en donde los educandos son vistos más como tábulas rasas o contenidos vacíos que a rellenar o a ser depositados por los educadores, ¿no? En donde los alumnos y las alumnas son vistos más como, digamos, como abstraídos de sus atravesamientos culturales, sus diferencias, ¿no? De este borramiento de las diferencias de género, de clase o de raza, y me parecía interesante para pensarlo desde ese lado, y también en un momento, si no recuerdo mal, nombraba a Montessori en esta idea, ¿no? de la revalorización de los estudiantes, del respeto hacia el niño, y esta idea fuerte de esperanza de los niños como la esperanza de la humanidad. Ahí como que me parece que hay una reivindicación en el video de la corriente de la escuela nueva, y dejar de pensar a los niños como adultos pequeños, y revalorizar la exploración, la espontaneidad. Me parece que también iba por ese lado, y por el lado de esta idea de Freire también de una pedagogía de la esperanza, como pensarlo también por ese lado. Y respecto a los cambios, me parece que estaba muy bueno la discusión que propusieron ahí las compañeras sobre, o sea, qué procesos de ruptura. Yo lo pienso más como procesos que no implican solo o una ruptura o una continuidad, sino que como decías vos, Paula, de estas resistencias que se van dando, y que por momentos alguna mirada se vuelve más hegemónica que otra, pero que siempre están en tensión. No es que no cambió por completo o hay una continuidad permanente, sino como esta idea de estas tensiones que se van dando dentro del sistema. Y respecto a esta idea que también estaba bueno que lo dijo una compañera, de que por ahí la violencia, ya no hay violencia física, pero recuperando a Bourdieu, probablemente la violencia simbólica siga estando presente en las aulas, por conscientes o inconscientemente, del trabajo de los y las docentes que llevan a cabo, ¿no? Y esta idea de reproducción, de la reproducción del sistema que también produce la escuela, y que obviamente está en tensión. O sea, me parece que está muy bueno el video, porque nos fomentó ese debate de si hay transformación o no, o si la escuela es una mera reproducción, o si también habilita el cambio y es un campo de lucha, como también diría Giroud, ¿no? Me parece que el video está buenísimo, me encantó la propuesta que nos trajeron, porque me permitió y también nos permitió pensar un montón de cosas. Ahí retomando un poco lo que decía Emiliano, que me pareció muy completo el comentario y la intervención. Muy transversal también, ¿no?
hizo una mirada que a mí me parece como que hay como ir desglosando para poder enriquecer y llenar un poco este pizarrón con estas ideas, estas categorías que él fue mencionando, que son varias. Así que me gustaría empezar con un poco con lo de escolanovismo, la escuela o pedagogía nueva, ¿sí? Ahí Emiliano rescató esto de la espontaneidad, pero además, ¿qué es lo que se rescata o qué valores de este escolanovismo este abogado resalta como importantes o imprescindibles en el aula? A ver si lo pudieron detectar, alguno lo pudo lograr ver. Estaba muy aparejado con lo de la espontaneidad. Cuando comienza y habla de las posibilidades de cada alumno, las capacidades cuando compara con el test, Bien, está por ahí. ¿no? Que veíamos eso también, que lo dijo recién Emiliano, la hegemonía que por ahí busca el docente, porque no sé si más fácil, no quiero juzgar a nadie, pero ver a cada alumno en su individualidad, como pusieron ustedes aquí, y poder también fomentar las artes, no solo las áreas instrumentales, sino también hablaba de las artes, la música, la danza, y bueno, ver desde esa individualidad al sujeto que está aprendiendo y trabajar por ahí también. Bien, y tiene que ver un poco también con... Sí. No, digo, por algo le cerraron la escuela a las hermanas Cosettini, ¿no? Bueno, justo iba a retomar eso. ¿Cuál es la característica de estas dos hermanas? No sé si todos pudieron ver el video, si no los invitamos a ver el video de la señorita Olga, la escuela de la señorita Olga. ¿Qué caracterizaba las clases de estas dos docentes? Que tiene que ver mucho con el escolanovismo y con Freinet, ¿no? Claro. Con los aportes. Muy centrado en los chicos, sentados en los alumnos, en la experimentación de ellos. Vos Sí. sabés que yo vi un documental sobre cómo hicieron la película, y dice que el director no podía creer cuando los alumnos tenían los cuadernos. Que tuviesen los cuadernos 50 años después, dice que fue una emoción. Eso es maravilloso. Él no sabía que se iba a encontrar con eso. Y también, bueno, en esos testimonios se deja ver mucho de esto del escolanovismo, lo de la creatividad, la imaginación. Y ojo ahí, sí, que es algo que tenemos que como observar, que en el mismo abogado un poco lo acusa, ¿no? Como esto de la falta de imaginación y creatividad que hay en la escuela, que en particular me parece que a veces podemos cometer el error de caer en el tecnicismo, ¿sí? En esto que ahora vamos un poco a entrar en detalle por qué vemos un poco del tecnicismo, que tiene que ver un poco con nuestra figura como docentes. Pero me llama la atención y los invito a pensar eso, ¿no? Como que la escuela o los aprendizajes se reducen únicamente con la práctica, ¿no? Con mis clases, cómo son creativas o si tengo imaginación para dar clase, ¿no? Que no decimos que esté mal, ojo, porque muchos de nosotros creemos que parte un poco de la buena enseñanza tiene que ver un poco con esto, pero hay otros detalles más importantes también, ¿sí? Sumado a esto. De hecho, seguramente uno cuando va a dar clases, las primeras experiencias es, bueno, ¿qué te resulta a vos con este grupo? ¿No? Como si fuera toda una especie de fórmula que aplicamos y que a veces nos va bien y a veces con esa fórmula no es tan exacta o tan satisfactoria. Pero bueno, lo que un poco la invitación es a pensar esto, de esto del tecnicismo que a veces, viste, se habla y que a veces nosotros también decimos, no, bueno, en mis clases voy a intentar ser creativo. Perfecto, es válido, pero no sé si es lo único con lo que alcanzas, ¿no? Bien, después había un concepto ahí importante que lo dijeron Emiliano y lo repitieron recién las compañeras, que es el de hegemonía, ¿sí? ¿En qué texto pudieron leer el concepto de hegemonía o qué autores se les ocurre que estuvieron trabajando este concepto de hegemonía? Bueno, si no se me mezclaron los textos, creo que en varios trabajamos el concepto de hegemonía. Creo que todos van hilando este concepto que creo que un poco es
es inevitable no nombrarlo, ya desde el hecho desde los primeros textos, desde ubicar la escuela de los márgenes y la escuela de élite, también el texto de Freire que habla de los oprimidos, creo que todo el tiempo se está trabajando el término hegemonía. Hay un autor en particular que es el primero que introduce el término, y que lo van a encontrar dentro de las teorías crítico-reproductivistas. A ver si lo pueden, si tienen el texto y lo pueden ir leyendo, lo van a encontrar rápidamente en el capítulo 6 de Carreño, y también en Saviani. Claro, sí, Saviani. A veces este ejercicio es tedioso porque por ahí nosotros estamos buscando categorías y demás, pero es lo que a ustedes después les va a permitir cuando fundamenten en los parciales o en los trabajos prácticos, bueno, retomando la categoría de hegemonía de tal autor o los principios del escolanovismo en el texto de Carreño, ¿no? Esto es lo que les da a ustedes la cita de autoridad, de que han leído, que han comprendido y que pueden hacer dialogar, ¿no? Esta categoría de hegemonía aparece en dos textos. Uno que empieza con un relato, un cuento, parece, al principio, que va relatando una experiencia. ¿No es el relato del nombre del chico? Que es un nombre que abajo dice que quiso hacer lo mismo que el resto de los estudiantes y que no lo veían con la misma cara porque no tenía las mismas... Ese es el que vos decís, es el texto de Cohen de Simón Bolívar, me parece que menciona. No, es el texto que trabajamos, que trabajaron la clase pasada, que es el de Apple, ¿sí? El de comer papas fritas baratas. Las papas, sí. Bien. Si ustedes leen ese texto, fíjense, la invitación es a que puedan leer el texto con respecto al primer relato que empieza, que es justamente una persona que va transitando por una ruta de un país asiático y se sorprende por la cantidad de carteles que había de un famoso restaurante con unas letras doradas. Dejo ahí para que ustedes descifren qué marca es. Pero bueno, la cuestión es que en ese relato, la persona que le va comentando dice que, bueno, por el consumo de papas fritas, es que es el gran problema de la educación, ¿no? Y ahí el autor, en su interpretación, ¿no?, va hablando de este concepto de hegemonía, que lo retoma de un autor original que es Gramsci, ¿sí? Gramsci es el primero que propone este concepto, y después Apple lo trabaja en su texto y lo introduce después con otra categoría que es la de blanquedad, ¿sí? ¿Lo pudieron identificar? Hay presencias de blanquedad en este video, no sé si... Todo esto, ¿no?, obviamente estamos entendiendo como relaciones de poder, ¿no? ¿Pudieron identificar a qué nos podemos referir por hegemonía? Estamos en... Sí, creo que Gramsci, o sea, lo entendía así como la hegemonía cultural, o sea, como aquellos patrones culturales o normas que son incorporadas socialmente y que en realidad corresponden o son impuestas por la clase dominante, y que, bueno, que se naturalizan o, digamos, se terminan reproduciendo en esta lucha de poderes que planteaba Tute. Y que, bueno, obviamente es una interpretación que hace Gramsci que después va a ser recuperada por Apple y diversos autores neomarxistas, como para pensar, como para superar de alguna manera la interpretación de Marx del determinismo
estructura, superestructura, como que él le da esa vuelta para pensarlo de una manera, para pensar, digamos, la cultura o qué lugar tienen estas construcciones culturales en nuestras sociedades. Creo que viene o sea, por ese lado, y también creo que en Saviani, creo que también estaba, que es Althusser, bueno, también recupera de alguna manera este concepto en esta idea de aparato ideológico del Estado, que creo que también se podría vincular. Bien, tal cual, sí. En primer lugar, estamos hablando acá de unas teorías crítico-reproductivistas, porque hace un análisis determinante a partir de pensar cuál es la función de la escuela en el sistema capitalista, pero acá van a encontrar la diferencia que tiene con Apple, que digamos, hay una transición que tiene que ver con el hecho de que no nos quedamos en Apple en la idea de que el diagnóstico de la escuela, como un aparato en función de los intereses de la clase capitalista, sea inmodificable. Vamos a encontrar algunas posibilidades que ahí está por eso enmarcada una teoría de las resistencias después. Pero bien esa definición de hegemonía que además nos permite pensar la hegemonía en muchos aspectos, no solamente de lo que ocurre en la educación, sino en todo lo que consideramos hegemónico, en todo lo que está normativizado y que está legitimado. O sea, el problema es qué pasa por fuera y qué posibilidades hay de construir una contrahegemonía. La construcción de la contrahegemonía implica justamente que hay una posibilidad de emancipadora y de resistencia aún en la educación. Que quizás eso es un poco lo que no aparece tanto en el video que trabajamos, porque en el video que trabajamos hay un refuerzo sobre determinadas teorías que trabajan individualmente sobre los sujetos. Bien. Por ejemplo, los modelos de escuela que recupera, que son escuelas novistas, no hacen una disputa del sentido y una disputa política de la educación. Esa es una de las claves que nosotros vamos a trabajar también. La educación como un hecho político, como una praxis política, implica identificar cuál es todo el entramado político, social y cultural, y que no está meramente limitado a lo que son determinados métodos de enseñanza que uno puede obviamente trabajar en el aula, que es cuando apela que el docente toca el corazón del estudiante, pero esto es también para romper con algunos criterios que a veces pueden ser hasta meritocráticos, o sea, depende del esfuerzo del docente que esto funcione, depende del diálogo y de la construcción individual que se hace en las aulas. Acá, ya cuando entramos al concepto de hegemonía y a los aportes que se hacen desde el marxismo, empezamos a ver cómo estos entramados educativos, cómo la institucionalización de la escuela está en función de un sistema que es capitalista, y cómo se puede contrahegemonizar esto, teniendo en cuenta la experiencia de los países del tercer mundo, sobre todo América Latina. Cuando ingresamos con Freire vamos a trabajar esto puntualmente en América Latina, y con determinadas características que son distintas a los países a los cuales se quieren adjudicar estas recetas, ¿bien? Hacemos una crítica a la idea de receta también, esto de, bueno, allá en Singapur funciona este modelo de escuela, en Finlandia funciona así, bueno, pero ¿cómo nosotros tenemos que funcionar en función de nuestras propias necesidades, nuestras demandas, nuestra realidad y nuestra historia? Hay una de las categorías también que aparece, es la de la conciencia histórica. Bien, ¿qué más pueden identificar? Pensando en Apple, a ver. Bueno, Apple, por ejemplo, es Michael Apple, pero cuando hace entrevistas o diserta en países de habla hispana, se define como Miguel Manzana. O sea que esa es también una forma de reconocer su blanquedad. ¿Qué podemos identificar por el concepto de blanquedad? ¿Eso lo pudieron ver? Yo les quería hacer esa consulta, profes. O sea, en esto que veníamos charlando, ¿cómo son recibidos los aportes desde, digamos, de este tipo de autores que escriben desde el norte global o digamos, de esta concepción o desde este horizonte político en las pedagogías más
digamos, decoloniales, o sea, vos comentabas, Paula, que ellos, o sea, se reconoce desde su posicionamiento, pero, digamos, ¿cómo son recibidos estos aportes? Vos quizás te referís respecto de que también son parte de intelectuales del norte. ¿Qué pasaría con ese diálogo con el sur? Claro, Bien, claro, claro. Miren, en la ficha de cátedra de María Gedaide hay una cita perfecta de McLaren, que también es uno de los insertos de esta teoría que trabaja junto a Apple. Lo voy a recuperar, está en la página 5. Perdón, sí. No, para ver si lo encuentro. Mira, dice, mi temor de todas formas es que la pedagogía crítica se haya convertido en una cosa, entre comillas, demasiado norteamericana y a menudo europea, a medida que la comunidad erudita de los blancos norteamericanos ha hecho suyo un discurso procedente de América del Sur. Los norteamericanos deben hacer todo lo posible para asegurarse que tanto Paulo Freire como sus colegas latinoamericanos y sus descendientes sean vistos como los creadores de esta sacrosanta tradición. Acá lo que está haciendo, y justamente está poniendo en juego su lugar como intelectual identificado en el norte. Lo que se está pensando es, bueno, nosotros venimos a recuperar las teorías que se han construido en la praxis educativa y en la praxis transformadora del sur, pero desde otro lugar, y también identificando cuáles son esas desigualdades que constituyen al norte. Por eso trabajamos el criterio de blanquedad como una identificación del intelectual, y esto también recupera el intelectual militante y el militante intelectual, a partir de las propias contradicciones o mejor dicho, los propios privilegios en los cuales está inserto. Estamos hablando en este caso de intelectuales que han tenido hasta persecuciones políticas y laborales por esto, no son meramente teóricos, tienen muchísimo diálogo con las experiencias educativas latinoamericanas como el zapatismo. Quizás esto también para diferenciar que sea un intelectual del norte, no significa que sea un intelectual hegemónico, imperialista, colonial, sino que también ellos empiezan a disputar estas ideas. Y justamente la recuperación de la práctica teórica y transformadora que tuvo el sur es una forma de disputarse hacia adentro, de disputar su propia academia, de disputar sus propias formas de pensamiento y también de transmisión de conocimiento que se hace en Estados Unidos. ¿Tú te querés sumar algo? A ver. Sí, con respecto a eso por ahí y vinculándolo a lo de blanquedad y las experiencias, quería preguntarles a todos los que pudieron ver el video, ¿qué se dice, o sea, sobre el rol docente, ¿no? Sobre nosotros como docentes. ¿Qué mensaje aparece ahí en el video? ¿Qué pudieron detectar? Eso lo hablamos cuando hablamos en los grupos hace un ratito, que en otros países el tema de el pago económico, digamos, del sueldo de los docentes es el mismo que de un médico, quizás porque se pone el rol docente como súper importante porque es el cual, o sea, es el encargado de enseñarle al niño los conocimientos, y es como, son las personas que preparan a la gente para el futuro, y son los cuales tienen el rol de enseñarle a los alumnos lo que deben aprender para estar listos para la vida, digamos, para el futuro. Así que quizás en otros países a los docentes no se les da el mismo reconocimiento económico quizás que en Finlandia, por ejemplo, pone como ejemplo a este país. Y también estábamos hablando en el grupo de quizás de la falta ¿cómo es? De preparación que tiene el mismo docente, porque quizás no está lo suficientemente capacitado como en otros países, porque no se les da el tiempo necesario quizás para hacer determinados cursos o para capacitarse en otros temas distintos para enseñar. Entonces como que siempre es la misma enseñanza, y esto bastante tradicional quizás, y es como que en el video se plantea que, o nosotras llegamos a la conclusión de que los docentes deberían
formarse en otros temas para también educar desde otras formas más distintas, y no siempre lo tradicional, como que no simplemente dar clases de matemáticas y de lengua y hasta ahí nomás. Pero Claro. quizás en estos países de Latinoamérica o en general, los docentes no tienen el mismo reconocimiento que lo tienen en otros, como decía. Y el abogado se acompañaba de imágenes, decía que los docentes eran criticados. Y acompañaba con imágenes de los docentes, después también de los niños que estaban presentes en el recinto. Y bueno, eso también, siempre el docente es factible de ser criticado por, no sé, esa parte, ¿no? De ser siempre con críticas. Y bueno, que por ahí llegan los nuevos lineamientos curriculares, el currículum prescriptivo, y llega junto cuando inician las clases, y pues el docente tiene que estar trabajando, planificando en su casa, sin tener mucho tiempo de por ahí entender que un diseño curricular viene acompañado de una teoría pedagógica, tal vez es nueva, y seguramente, y por eso ahí hace un poco que haya un desfasaje durante un año de contenidos de una vieja prescripción o una antigua con la nueva. Sé que este año en secundaria hay una movida sobre las capacidades, me contaron, y por ahí. Este año es especial, pero justamente se les ha duplicado, triplicado el trabajo en el hogar a los docentes, así que no sé, esa parte es dificultosa. Y quizás en otros países, como en Finlandia, se reconoce más el hecho de que los docentes son formadores de ideologías también. Y eso se puede vincular con uno de los primeros artículos que vimos, que el docente enseña, pero también realiza una impronta o también involucra su punto de vista a lo que está enseñando. Y eso también influye al futuro del niño o de la niña. Bien, bien, bien. Me interesó un poco que haya salido acá en la puesta en común un poco lo que es la experiencia de Finlandia, ¿no? Porque parece que todo el mundo cuando opina o cuando comentamos algo sobre educación, sí, tenemos que ser como Finlandia, ¿no? Es como el mensaje así medio positivo que se circula, que se instala, y que a veces ¿no? Las personas que lo desconocen, no, lo que nos falta pensar, y es algo que por ahí decían acá las chicas, es la realidad del país, que lo comentaban, ¿no? Bueno, Finlandia, ¿qué Finlandia? ¿Qué tipo de país es? Él Pensemos lo que... nombra, el abogado lo nombra. Sí, sí, Por sí. eso, sí. Sí, sí, Yo por sé eso, por que eso. Finlandia tenía muchos problemas, que había alta tasa de asesinatos y de deserción escolar, y que hace como 15 o 20 años comenzaron toda una revolución a nivel educativa que iba desde la alimentación al pago de los docentes, porque encima es un país también que tiene poca luz diaria, entonces por ahí es distinto Claro. a nuestra forma de El manejarnos. clima influye para el tema de los suicidios, y se hacen estudios o cursos de mindfulness, se llama, que es para que uno aprenda a estar bien dentro de la casa, porque al no poder salir y al no tener la luz del sol. Claro. Y, por ejemplo, los maestros de los primeros grados, me acuerdo que los que alfabetizaban, eso lo aprendí ahí en la facultad con la profesora de gramática hace unos años, que decía que eran los mejores. Pablo nos había contado esa experiencia de Finlandia. Justamente los que alfabetizaban eran los que más preparación tenían, los mejores alumnos del secundario, que después hacían la carrera docente, esos iban a trabajar en los primeros años. Pero los textos yo no leí sobre esto, ¿no? Es lo que, como el abogado habla de Finlandia, lo tomamos. No sumamos Sí, sí, sí. sobre la realidad de Finlandia porque también el propósito del video, si bien hay un montón de cuestiones que pueden ser novedosas, también lo traemos para deconstruirlo un poco y pensar, bueno, siempre estamos queriendo copiar lo que pasa en Finlandia, pero hay algo que hace Finlandia justamente, que es no copiar lo que hacen otros países. O sea, pensemos la construcción de esta nueva escolaridad que siempre estamos proponiendo a partir de las realidades de nuestros procesos. O sea, por ejemplo, América Latina, con un historial de democracias débiles, dictaduras militares, con la amplitud geográfica
y cultural que tiene. ¿Se puede pensar, bueno, traspasamos un modelo como Finlandia acá, o estamos quizás reproduciendo también estas lógicas de colonialidad que venimos a criticar? Así que... Y que hay Claro, algo... sí, perdón. Lo que No, decía recién Tute, que me parece que apuntaba para ese lado de pensar la realidad argentina, ¿no? A eso Sí. te referías, sí, sí, sí. de compararnos con otros países, pero cuando la escuela tuvo que, como vimos en los primeros textos, la escuela tuvo que pasar a cumplir un rol social. O sea que por un lado, o sea, esto es personal lo que voy a decir, por un lado está bien, pero por otro lado, ¿qué se deja relegado? Claro, sí, lo leímos. Sí. Yo le comentaba a las chicas recién en el grupo, yo no tengo hijos, tengo una hijastra de adolescente, y por una cuestión de que nos mudamos, la mandamos a la escuela de Cobo, la que está pasando a Coasol. Sí. Y desde el año pasado, me comenta la directora, justo ingresó ella en un plan donde los chicos son 2 escuelas nada más de Mar del Plata, o sea, de Cobo, y no me acuerdo cuál otra, tenían este nuevo sistema, no recuerdo el nombre, que les dan un montón de facilidades a los chicos para que no repitan, no se vayan de la escuela. Entonces, Las aulas de aceleración. no otro, ¿No? la aula de aceleración no, era otro sistema que, por ejemplo, vos te iba mal en el examen, te llevabas al examen y lo hacías como guía en tu casa. Lo traías mal, te daban la mitad de esa guía para que la vuelvas a hacer, y los contenidos eran ponderados en vez de evaluados. Las otras eran ponderables. Entonces yo pensaba, yo digo, estos chicos, porque el nivel me di cuenta que había bajado un montón, cuando se choquen con tener que ingresar a la universidad o preparar un examen de ingreso para una carrera, o sea, se van derecho a frustrarse. Pero me decía recién la compañera, bueno, pero por ahí lo que esa escuela busca es que los chicos no se vayan de la escuela y realmente permanezcan en el sistema, y aunque sea reciban un poco de conocimiento. Entonces, yo digo que es muy diversa la realidad en Argentina, cómo es valorado el docente. No sé cómo pasa en otras provincias, pero por ejemplo en San Juan el docente es palabra santa y se lo supervalora. No sé si es porque por ahí de ahí viene de Sarmiento, pero en otros lugares quizás no, es más criticado, cuestionado. Sí, y también hay algo que desde raíz ya tenemos que reconocer en la realidad de Finlandia, por ejemplo, y la nuestra, es que en Finlandia el Estado es el que se encarga de subsidiar de manera interrumpida la educación. Nosotros, como decía Pau, pasamos por unas cuestiones políticas que justamente cuando veíamos los textos de Tiramonti y los textos de Redondo y Tistet, en donde el Estado tuvo que de alguna manera de financiar la educación o correrse por el modelo económico que se abrió con la dictadura, ¿no? Y que se profundizó en los 90. Claro, y en Chile, por ejemplo, eso no pasa, porque no hay escuela pública. Y No. pasa también en Estados Unidos que cuando un hijo nace, ya los padres empiezan a ahorrar toda la vida para pagarles la universidad, porque si no tienen plata para pagarle la universidad que es privada, esa persona no se le garantiza un futuro, porque no va a tener, si no tiene dinero. Sí, entonces, ahí está la diferencia, que acá quizás la escuela es pública, o en este sentido se ayuda más, se le da más oportunidad al estudiante para que al menos tenga el título secundario para conseguir un trabajo digno. Al menos que eso se está buscando. El texto de Redondo y Tistet, que están los ejemplos que están, te querés morir, porque los ejemplos que dice la familia, prefiero llevarlos a una escuela, no que esté en la villa, porque de acá no es buena la educación, dicen las familias, o docentes, directivos, está, la verdad que unos ejemplos que te duelen en el alma. Un poco mientras leía, digo, por suerte esto hace 20 años atrás, porque son del 99, después en el medio hubo una formación docente que se llamó, la escuela, que era muy buena, que había un día de jornada para los docentes, pero realmente nuestra escuela, ¿no? Sí, sí, que el programa de capacitación nacional. Sí. Capacitación de postítulos, todo esto, sí. Claro, eso estuvo genial, que se trabajaba en la escuela y realmente se hacía una foto de la escuela, del momento, y los profesores, dice que se producían muchas veces hasta llantos porque se daban cuenta de que no estaban trabajando acorde a la política educativa, porque Freire también habla que nosotros los docentes somos agentes políticos, tenemos que trabajar de acuerdo a la política educativa
de nuestro país. Y nuestra política es muy clara con el derecho a la educación, eso cambió de la ley de la niñez. Y es una de las críticas que también podemos desenmarañar, la acepción, los niños son el futuro. Los niños son el presente también, digo, Sí. la categoría de niños, niñas y adolescentes como sujetos políticos, sujetos con derechos, lo que recuperamos de la conformación de centros de estudiantes, habla de no solamente, si bien digamos, la escuela nueva empieza a identificar la individualidad, la creatividad, aún sostiene cierta pasividad en torno al ejercicio de los derechos de los educandos. Por ejemplo, no sé si es el caso de ustedes, pero me ocurrió en el foro 3, cuando tenían que identificar en qué teoría se insertaba la escuela de la señorita Olga, muchos me mencionan la pedagogía de la liberación, porque había habido, uno de los ejemplos que daban dentro de las actividades que hacían vivificadas del currículo, la enseñanza a lo que es formación cívica a partir de el simulacro de una elección. Pero no dejaba de ver determinadas direccionalidades. Bueno, nosotros trabajamos en términos prácticos este contenido, pero no se disputa el rol político de la educación ahí. Por eso también lo traigo esto para que veamos cuál es la diferencia entre la escuela nueva, o mejor dicho, las teorías no críticas y las críticas que se van después a profundizar. A desarrollar. Y que estas teorías críticas tienen, bueno, esto que decías vos, Ángela, el fuerte peso político. O sea, el análisis de que la escuela, tanto en las críticas reproductivistas, hacen un análisis de la función política, pero son solamente deterministas, y las orientadas a la emancipación, a las decoloniales y a las de las resistencias, piensan la posibilidad de cambio también desde la misma escuela. Pero es importante esto, que no responsabilizan al docente. El docente tiene una responsabilidad, sí, pero mejor dicho no lo culpabilizan. O sea, porque un docente, sí, está bien, pueden estar bien pagos, puede haber una inserción de metodologías que sean creativas, que reconozcan la individualidad de los estudiantes, que sean modernizadoras, que apelen a la espontaneidad, pero es necesario pensar, bueno, esto cómo funciona en todo el sistema económico, social y cultural, cómo lo insertamos. Y también respecto del rol del docente, no sé si notaron, bueno, esto de la apelación a tocar el corazón, o sea, bueno, entonces, ¿qué pasa con los docentes que no lo logran? O sea, ¿qué pasa con que tienen que ser menos pagos? También como hay una especie de recuperación de la meritocracia, pero estamos hablando de un video que no es de Argentina, es de Estados Unidos también, o sea, con una crítica a una realidad que es estadounidense, pero que sin embargo puede mostrarnos algunos disparadores comunes en todo el sistema educativo a nivel mundial. Sí, que para ir ya un poco cerrando el encuentro de hoy, pensar esto, ¿no? Que comienza, o sea, por ahí nos quedamos con esto de que el abogado dice que los docentes deberíamos cobrar más, pero sin embargo le está haciendo un juicio a la escuela y los docentes somos los que estamos en la escuela, ¿no? Entonces es como el doble discurso, y apelar a que le tocamos el corazón a la gente nos quita automáticamente nuestra capacidad política, me parece. O sea, nos está hablando de la vocación, de vuelta, ¿no? Este llamado, este apostolado, este sacrificio, y bueno, está bien, si tocas el corazón es porque realmente te gusta lo que haces, para eso estudiaste lo que estudiaste, así que bueno, vos ya sabés que la realidad es así, y que bueno, ya está, bancátela, ¿no? Es como el mensaje que siempre circula, y que por eso te ha instalado el dicho, ¿no? Más hambre que maestre rural, o sea, terrible que esté naturalizado ese dicho, y que parece que no se puede tocar, ¿no? Como que es algo que no vamos a poder avanzar, y todo lo contrario, ¿no? Por eso la idea por ahí de trabajar estos videos así, nos sirve también un poco como para ir trabajando y haciendo visible todas estas categorías que por ahí están en los textos, las leemos, y a veces nos falta como llevarlo un poco al caso práctico. ¿Tiene algún comentario, alguna duda más? Hablamos un montón, creo, Pau. Nos aburrimos. Entonces, no, por favor. Ahora, el mañana es que suben. Hoy a la tarde, después del último encuentro. Hoy a la tarde. A las 17:30 a las 17 horas tenemos el último encuentro, así que calculamos para la nochecita lo vamos a estar subiendo. Bueno, yo les agradezco mucho, ahora me tengo que ir a una clase de gramática. Bueno. Muchas gracias, fue muy esclarecedor. Bueno, hasta la próxima. Aula, te pasas a la 45. Sí.
Ay, la 60 me encanta porque fue mi primera aula cuando fui a la facultad. A mí también. Chao, muchas Estoy. gracias. Bueno, Hasta luego. bueno, no sé si alguien más, si no, podemos ir ya a almorzar. Parece que estamos ya en hora. No sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario que quiera hacer, una pregunta. No, yo agradecer esta dinámica que implementaron de poder trabajar en grupo, la verdad que estuvo buenísimo, me sacó un rato de la virtualidad, la pandemia, de todo, poder charlar con las compañeras como directamente, la verdad que fue muy, muy enriquecedor. Es lo más cercano al aula que encontramos. Sí. La herramienta que más cerca encontramos, así que está buena. Bueno, Bueno, entonces creo hacemos que vamos cerrando, ¿no? un adiós general. Bueno, gracias a todos por venir, por estar un rato, así que les agradecemos. Bueno, los sumamos a que estén en los foros, que consulten ante cualquier tema que necesiten, ayuda, ya sea ahora con el trabajo práctico o con, bueno, con alguna lectura en particular, si requieren más material también. No dejen de ver los teóricos, ¿sí? Los teóricos ayudan un montón a entender a los pensadores, ¿sí? En su contexto, en sus dimensiones, así que les va a ser de gran utilidad para después leer lo que dijeron esos autores mismos, ¿no? Es la gran facilidad.